de la huelga Bueno, de estos días y de así. la situación en Francia, ¿no? Buenos días, compañeros. Buenos días a todos, a todas. Nuevamente estamos de vuelta desde América Rebelde y en esta oportunidad tenemos el honor, el placer de entrevistar a un ex dirigente sindical de la CGT de Francia y también militante de la Unión de Reconstrucción Comunista de Francia, el compañero André Fadá. Y esta entrevista cobra una relevancia porque en los últimos días Francia ha sido objeto de paros nacionales, protestas masivas, 1 millón de trabajadores en las calles, y extrañamente coincidió el estallido en Francia con el estallido en Nepal, Indonesia. Entonces, algo está ocurriendo en el capitalismo en general, con la fuerza imperialista, tanto en Asia como en Europa. ¿Ya? Europa que siempre se ha tratado de imponer como el primer mundo y parte de los países desarrollados. Buenos días, compañeros, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal a todos? Gracias por recibirme. Al ver las imágenes de los últimos días, eh, trae recuerdo al estallido social en Chile el 2019. La gente en las calles, la masividad de las marchas, enfrentamiento con la policía, violencia popular aguda. Entonces, llama la atención, ¿qué está pasando en Francia? ¿Cuáles son las características de la actual lucha de clases en Francia? Bueno, en Francia llevamos bastantes años, digamos, sufriendo lo que es una ofensiva tremenda por parte de la gran burguesía, que trata por todos los medios acabar con la lucha de clases, acabar con el sindicalismo combativo, generar precariedad en todos los sectores productivos, en la administración, congelando salarios, poniendo en peligro el sistema francés de protección social, que cabe recordar que el sistema de protección social en Francia, la seguridad social, las prestaciones sociales, las jubilaciones, las pensiones, es el resultado de la lucha que dirigió el Partido Comunista contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al salir de la guerra en 1945, se puso en marcha lo que era el programa del Consejo Nacional de la Resistencia, que reagrupaba de diferentes fuerzas entre el Partido Comunista, sindicatos, la CGT clandestina, la derecha del general de Gaulle, los gaullistas, en fin, las distintas fuerzas que habían formado parte de la resistencia pusieron en funcionamiento un programa que era el programa del Consejo Nacional de la Resistencia en 1945, en el que, impulsado por los comunistas, se preveía ahí de instaurar la seguridad social y regímenes de pensiones y también las nacionalizaciones de sectores estratégicos, ¿no? Bueno, pues esto poco a poco, con el paso de los años y ya concretamente con la ayuda de lo que es el Partido Socialista francés, que de socialista no tiene nada, se fueron desmantelando, digamos, esas conquistas, ¿no? Y poco a poco fueron poniendo en peligro, no solamente se reprivatizaron ciertas grandes empresas, sectores estratégicos, sino que también se fue destruyendo poco a poco al sistema de bienestar social francés, a la seguridad social francesa, ¿no? Entonces, claro, todo esto viene combinado, como lo decía, con toda una dinámica de destrucción del empleo fijo, para precarizar a los trabajadores, para llevarlos a rango de semiesclavitud,
y concretamente en estos últimos 20 años hemos visto una explosión de lo que es la subcontratación en las grandes empresas, sean del metal, sean de la construcción, el mantenimiento de las centrales nucleares, en fin, con mucho trabajador precario, empresas subcontratadas que emplean a trabajadores indocumentados y a muchos trabajadores precarios, ¿no? Con poca formación profesional, con un alto índice de accidentes laborales, de enfermedades laborales también por toda lo que es digamos, el envenenarse con productos tóxicos, nocivos, cancerígenos en el centro de trabajo, con pocas protecciones para los trabajadores. Entonces, todo esto es una dinámica que se va construyendo por parte de la patronal y la gran burguesía, no solamente para abaratar costos. El capital siempre trata de reducir costos para sacar pingües beneficios, pero también es una batalla ideológica que el capital ha ido desarrollando para enfrentar a los trabajadores en el mismo centro de trabajo a través de, pues eso, de la precariedad, de la flexibilidad laboral y también de lo que es, digamos, cargarse los convenios colectivos y emplear pues muchos trabajadores precarios en empresas donde a veces se alcanza índices del 60, 70%, 80% de trabajadores precarios, como es el caso de la logística, ¿no? Trabajadores con contratos a la semana, renovados cada semana, con un salario que es el salario mínimo, pero expuestos a unas condiciones de trabajo infrahumanas. En cualquier sector, no solamente en la logística, que es digamos, el sector donde más se ve, pero también en la construcción, en la agroalimentaria, en el metal, en fin, en los distintos sectores productivos. Pero también se está dando eso en la administración, ¿no? Poco a poco se van reduciendo las políticas de recortes que son impulsadas por la Unión Europea, no nos olvidemos de esto, de la Comisión Europea. Han ido implementando una serie de políticas de recortes que Francia se está aplicando a la letra, que consiste pues eso, en reducir plantilla de funcionarios y al mismo tiempo de emplear a trabajadores precarios sin beneficiar del estatuto de funcionario dentro de la administración o dentro del sector hospitalario público. Eso Ahora, también... una consulta, disculpe, en términos de porcentaje, ¿qué porcentaje de los trabajadores pertenece al sector público y qué porcentaje al sector privado? Más o menos. ahora no sabría de responderte a esa pregunta con datos precisos, ¿no? Digamos, el sector privado, ya tenemos ahí lo que son las grandes empresas, que habrá como unas 6.000 grandes empresas, y luego tienes todo un tejido de pymes, de pequeñas y medianas empresas, donde ahí sí que hay mucha precariedad, porque las grandes empresas lo que hacen es subcontratar. Subcontratan a empresas auxiliares que van a ejecutar una serie de trabajos y esas empresas auxiliares van a emplear sobre todo trabajos precarios, ¿no? Pero eso en el sector privado, pero en el sector público es importante que también señalar, para entender lo que está pasando hoy en día en el país, en el sector público, pues si cogemos, por ejemplo, el sector hospitalario. Francia tuvo un sector sanitario, una red de hospitales muy potente, con centros de maternidad muy dispersos por el país, en fin, con unas condiciones hace muchísimos años, unas condiciones óptimas, ¿no? de servicio público en materia de sanidad. En estos 20 años, últimos 20 años, pues bueno, han ido desmontando, ¿no? Han ido desmontando el sector hospitalario de cara a favorecer, digamos, al sector privado sanitario, y los hospitales, pues poco a poco se fueron reduciendo en términos de plantilla, en términos de camas. Cuando hablamos de camas en un hospital, no me refiero solamente a la cama en sí, donde está el paciente. Me refiero a todo lo que va conjuntamente alrededor
de la atención a ese paciente, a esa plaza hospitalaria, a esa cama, ¿no? Es decir, son los médicos, son las enfermeras, son los equipos, los medios técnicos, en fin, todo lo que va también se ha ido desmontando. Entonces, en estos 20 años son decenas de miles de camas de hospitales que han sido suprimidas, y los servicios de urgencia hoy en día en Francia, bueno, está por los suelos. La urgencia sanitaria, cuando tú te accidentas, cuando tú, yo qué sé, te da un infarto, hay gente que se muere, en los pasillos de los servicios de urgencia de los hospitales porque no hay suficiente personal sanitario para poder tratar a las urgencias que van llegando, ¿no? Y esto está probado con datos y hay una situación dramática en el sector hospitalario. Entonces, eso por un lado. Luego tenemos el sector del transporte. El sector de transporte también se está cayendo por los suelos. El sector del transporte público, es decir, lo que es el ferrocarril, lo que es el transporte urbano, poco a poco se ha ido desmantelando y han ido fraccionando sectores del ferrocarril. Por ejemplo, el tráfico de mercancías se ha privatizado, se prioriza sobre todo las líneas de gran velocidad, que son las que comunican entre las grandes ciudades con trenes de alta velocidad, a unos precios muy caros, los billetes, pero se va desmantelando todo lo que es la red secundaria de ferrocarril, es decir, la que va a atender, o la que siempre ha atendido, la que siempre ha circulado por las zonas rurales, por pequeñas ciudades, y entonces todo esto forma parte también del desmantelamiento, ¿no?, del servicio público. Yo os aporto estos ejemplos, se podrían decir más, ¿no?, se podría contar más, también el sector de la enseñanza. El sector de la enseñanza también es terrible porque faltan profesores, falta personal docente en los institutos de secundaria, en primaria, no hay suficientes profesores, no hay suficientes maestros y hay clases que están, ¿cómo se dice en castellano?, ¿no?, que están, digamos que son con más de 30, 35 alumnos. Para un profesor, para un maestro, no son condiciones óptimas para enseñar. Y luego también está cómo se desmonta el programa escolar, ¿no?, quitándole también, digamos, contenido al programa escolar. Por ejemplo, en lo que es la historia, pues ya hay que hablar menos de lo que fue las luchas del movimiento obrero y de la resistencia. Bueno, las luchas del movimiento obrero ni se nombran ya en los programas escolares, ¿no? Ya se les prohíbe a los maestros hacer referencia a la Comuna de París o al Frente Popular de 1936 o a los combates de la resistencia francesa contra el nazismo. Todo eso ya va desapareciendo en los programas escolares. Entonces, veis, con este ejemplo lo que os quiero transmitir es de que se da ahí, digamos, por un lado, esa batalla ideológica y por otro lado, esa voluntad de ir privatizando sectores, debilitando el sector público para ir favoreciendo al sector privado. Claro, y entonces en ese contexto estamos, ¿no? Es increíble lo que usted relata, porque todos los procesos que hoy día se están dando en Francia o hace algún tiempo atrás, se dieron en Chile a partir de la dictadura de Pinochet, que es el desmantelamiento del Estado y privatizar y precarizar todo. Y fue continuado por los gobiernos de la Concertación y hasta ahora con Boric. Actualmente en Chile cada año mueren 40.000 pacientes en lista de espera. Hay un 22% de pobreza, el 40% de la fuerza laboral es informal, alrededor del 66% de la enseñanza escolar es privada y el 1% más rico de Chile concentra el 50% de la riqueza. Y claro, aquí también existe el subcontrato y existe el Código del Trabajo que fue redactado bajo dictadura. Entonces, es muy interesante lo que usted plantea porque
si en Chile todo lo que ocurre hoy es herencia de Pinochet, lo que se está dando en Francia entonces es la puesta en práctica del programa de Pinochet, del programa de la dictadura. Y por tanto lo que está en marcha en Francia es la instalación de una dictadura con apariencias democráticas, en el fondo. Exactamente, es decir, que hay la gran burguesía, con todos los apoyos que tiene también de los medios de comunicación, que hay que señalarlo. Esto, digamos, la política de ganancias, de abaratar costos, de sacar grandes beneficios, siempre, por supuesto, se acompaña también con una batalla ideológica para dividir y fraccionar al movimiento obrero, ¿no? Entonces, estos elementos son los que a ellos les permiten implementar, digamos, todas estas políticas de recortes, ¿no? Por ejemplo, para ir a lo más reciente, el gobierno Macron está de presidente de la República, ya es el segundo mandato, pero además de eso, los distintos gobiernos que se van sucediendo siguen en la misma tónica, ¿no? Por un lado, bueno, los anuncios del mes de julio por parte del primer ministro Bayrou, que ya cayó, era de operar unos recortes de 44.000 millones de euros, que eso, por supuesto, pues iba a impactar a las pensiones, a los salarios, a las prestaciones sociales, a las franquicias médicas, en fin, todo esto, a la sanidad, a la seguridad social. O sea, estas medidas no son nuevas. Ahora nos sacan el tema de la deuda. Efectivamente, hay una deuda externa por parte de Francia, pero es que no solamente es la deuda, es también la guerra que Europa y la OTAN están llevando contra Rusia. Y esto es importante señalarlo porque Francia está destinando ayuda digamos, al dispositivo militar de la OTAN, ¿no? Andan ya anunciando, bueno, ya Macron en el mes de julio, no, perdón, en el mes de mayo creo que ya había anunciado como 64.000 millones de euros que iban a ser destinados a defensa cada año. O sea que, por un lado, está los recortes sociales que impactan seriamente a la población, pero por otro lado se destina miles de millones de euros para hacer la guerra contra Rusia en Ucrania, ¿no? Ahí está el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que es un holandés, que fue primer ministro, quien es el que está dirigiendo la OTAN hoy en día. Bueno, hace casi un año, concretamente en diciembre del 2024, ya anunció ante una serie de ministros de diferentes países occidentales, anunció descaradamente, pero es que además esos vídeos se pueden encontrar en Internet, en Euronews y otras cadenas, que además lo sacaron en su día, donde este individuo anuncia, y no solamente anuncia, dice claramente de que hay que ir recortando presupuesto a los servicios sociales y concretamente a la seguridad social y a las pensiones y congelar los salarios para poder enfrentarse a Rusia. Él lo dice en diciembre del 2024. En marzo, abril del 2025 ya se nos va anunciando poco a poco de que el 5% del PIB hay que destinarlo, del Producto Interior Bruto, hay que destinarlo para la guerra contra Ucrania. Perdón, la guerra contra Rusia, para apoyar a Ucrania. O sea, vemos esa conjunción de intervenciones que se dan primero en 2024 y luego lo que se va materializando en 2025.
no es solamente las ayudas que han ido aportando desde el 2022, incluso antes, concretamente Gran Bretaña o Estados Unidos, apoyando al régimen nazi de Kiev, ¿no? Con consejeros, con armamento, entrenamiento y tal, ¿no? A partir del 2022, esas ayudas se triplican, ¿no? Y no solamente se triplican, sino que ya se nos mete a la opinión pública, a la clase trabajadora dentro de la mente, a través de los bombarderos mediáticos, de los medios privados controlados por los oligarcas, concretamente en Francia, varios oligarcas de los que hablaré luego un poco más tarde, haciendo propaganda para que vayamos aceptando esta situación, ¿no? Que no queda otra, ¿no? Entonces llega en julio estas medidas anunciadas por Bayrou, donde se van a congelar los salarios, donde se va a congelar las pensiones, donde además, pues bueno, se va a ir reduciendo el presupuesto de la seguridad social y se van a ir practicando una serie de recortes que va a impactar a toda la clase trabajadora. Y claro, entonces todo esto llega un momento en que esta situación explota. Esta situación explota. Ya en el mes de julio ya se empiezan a crear los primeros colectivos de gente que fue chalecos amarillos en el 2018. Para quien no lo recuerde, pequeño paréntesis, en 2018 hubo unas grandes movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia, movilizaciones muy fuertes, muy duras, que duraron muchos meses, tomándose rotondas, tomándose espacio público, en fin, que fueron muy reprimidas, con centenares y centenares de heridos. Algunos perdieron ojos, otros perdieron manos, en fin. Esto ya venía, esto fue producto del hartazgo, ¿no?, de la población ante medidas que se iban implementando ya en esos años, ¿no? 2016, 2017, 2018, mucho hartazgo, ¿no? Luego llegaron en el 2019 las huelgas para defender las pensiones, que querían pasar el régimen de pensiones a la jubilación a los 64 años, cuando en Francia eran 60 y 62, luego se pasaron a 62 y luego querían aumentar a 64 años. Y claro, entonces llegamos a 2023 con una huelga general muy potente en toda Francia, que va a durar muchos meses, más de 5 meses, donde se dan enfrentamientos, ocupaciones de empresas, bloqueos de puertos, de aeropuertos, centrales nucleares paralizadas, en fin, una huelga general que se extendió en toda Francia y que movilizó a más de 3 millones y pico de personas, ¿no? Continuamente movilizadas, muy reprimidas. Fueron unas huelgas muy, muy, muy duras, donde incluso el sindicato, concretamente me refiero a la CGT, pero no está solamente la CGT, está también un pequeño sindicato que se llama SUD, que está presente en el sector ferroviario sobre todo, con la CGT, son mayoría, y militantes sindicales sufrieron una represión tremenda cuando acabó la huelga. Es decir, cuando ya una serie de sindicatos reformistas deciden de echarse para atrás, de no seguir apoyando la huelga, se genera una desmovilización y queda solamente luchando la CGT, SUD y otra organización sindical que está implantada en el sector de la enseñanza, que se llama la FSU, la Federación Sindical Unitaria, que es muy importante, que es muy fuerte, muy presente en el sector de la enseñanza. Sobre todo es un sindicato de clase, la FSU. Y bueno, y a partir de ahí empezaron a caer la represión sobre los militantes sindicales, sobre los delegados sindicales, sobre los enlaces sindicales, con mucha gente encausada, muchos militantes electos que habían sido elegidos en las elecciones sindicales, es decir, protegidos por la ley, por el mandato sindical que desempeñaban,
hubieron aproximadamente 1 millar de militantes delegados de la CGT, sobre todo encausados, ¿no? Encausados y hubo bastantes despidos autorizados por el ministro de Trabajo. Entonces, esa protección que siempre funcionó, porque no se puede despedir a un delegado sindical en Francia, tiene que pasar por una serie de procesos, primero inspección de trabajo, el patrón tiene que pedir la autorización a inspección de trabajo, si inspección de trabajo lo niega, entonces el patrón recurre al ministro de Trabajo y los ministros de Trabajo que se han ido sucediendo, pues se han ido firmando esos despidos, por supuesto. Entonces, claro, eso ha sido un golpe muy, muy duro para la militancia sindical, porque la patronal, y estamos hablando, cuidado, estamos hablando sobre todo del sector público, el sector mejor organizado, sector de la energía, por ejemplo. El sector de la energía en Francia, que es la empresa EDF, empresa de electricidad de Francia, que es pública. El sector de EDF y de gas de Francia, GDF, la represión se cegó sobre los dirigentes y los militantes sindicales de una manera bestial. Hubo muchos despidos, salió la gente, a pesar de todo, salió la gente a movilizarse, a bloquear, no había forma. Represión, represión, represión y con un objetivo, instaurar el miedo. O sea, la represión no se ejerce solamente con gases lacrimógenos y granadas ensordecedoras y tiros de disparos de balas de goma, sino que se ejerce también dentro de las empresas, en el sector público, como en el sector privado. En el sector privado es mucho más difícil resistir a la violencia patronal, porque por la precariedad de la que os comentaba antes, hay mucha precariedad e incluso el trabajador fijo está ya precarizado, aunque tenga un contrato fijo, está precarizado por el miedo, porque han instaurado el miedo, la dictadura dentro de las empresas en el sector privado. Hay auténtica dictadura, auténtica represión a cualquier cosa que se mueva. Y a pesar de eso, hay empresas que salieron a la calle. Hay trabajadores que salieron a la calle, que desafiaron el miedo y salieron el 10 de septiembre pasado y salieron el 18 de septiembre. Entonces, es importante que manejéis estos datos, este contexto. ¿En qué contexto se mueve el movimiento obrero en Francia? ¿En qué condiciones? Es muy difícil organizar huelgas. Porque por un lado los salarios no suben, están congelados, pero está también el hecho de la represión. Y por un lado, si el salario está congelado, perder un día, una jornada, un día de salario, una jornada de huelga, pesa en familias que están precarizadas. Hay trabajadores fijos que duermen en el coche, su vehículo. Esto se ha ido poco a poco extendiendo en muchos sitios. Trabajadores de medianas empresas, de pequeñas empresas, que tienen contrato fijo, pero cuando hablaba de precarización de los trabajadores fijos, eso es un ejemplo. Gente que no puede pagarse el alquiler del apartamento, del piso, de la casa, porque ya no le alcanza, y entonces, pues bueno, hay gente que duerme en sus vehículos. Eso se está dando, esa realidad está dándose. Entonces, claro, cuando tienes por un lado el miedo de que te despidan, cuando tienes por otro lado esa represión por si alzas la voz y estás viendo que al delegado lo están reprimiendo. Entonces, claro, organizar la correlación de fuerzas dentro de la empresa y hacer la autoorganización colectiva. Aquí en Francia se funciona por asambleas. Aquí en las empresas son las asambleas las que deciden. No es el sindicato puede dar a nivel nacional llamamiento a la huelga general, por ejemplo. Una federación, bueno, del metal, por ejemplo, de químicas. Venga, vamos a la huelga. Vale. Pero luego en las empresas las asambleas son las que deciden, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Pero ya estás protegido ya por ese llamamiento a la huelga, ya te permite, ese llamamiento a la huelga general ya te permite organizar las asambleas y ya te permite intentar movilizar y autoorganizarse dentro de las empresas, ¿no? Pero ya os digo, aún y todo es difícil. Ahora, Pero bueno, hay una dinámica, existe una dinámica. Y esta dinámica existe y no se ha apagado. Existe desde el 2016, cuando intentaron
cargarse bueno, que impusieron una reforma laboral, unas movilizaciones muy fuertes. Está el movimiento de los chalecos amarillos, que también influyó mucho, y las huelgas por la defensa de las pensiones 2023. Entonces hemos llegado al 10 de septiembre y 18 de septiembre del 2025 en condiciones de no solamente de un hartazgo por parte de la clase trabajadora, pero también de una capacidad de lucha que, si no es preinsurreccional, sí que es una movilización que fue muy fuerte. Concretamente, hubieron 1 millón de personas en la calle el 18 de septiembre. Ahora bien, usted me hablaba sobre la precarización de los trabajadores, qué sé yo. ¿Cuál es el nivel de pobreza que hay en Francia? Bueno, la pobreza hay más de 8 millones de pobres, considerados como trabajadores pobres. Está la precariedad, gente que está viviendo, trabajando por horas, trabajando por días, en distintos sectores. La pobreza está alcanzando niveles muy altos porque dentro de toda esta política de recortes de presupuesto, ¿a quién han ido a golpear principalmente? Han ido a golpear a los trabajadores en paro, es decir, los que están sin trabajo, los parados que decimos, y también contra los jubilados. Entonces, contra los trabajadores parados, que si te despiden de una empresa o se te acaba el contrato, no te lo renuevan, tú vas a pasar al sistema del paro, ¿no? El sistema del paro, vas a recibir unas prestaciones todos los meses, una indemnización, ¿no? Bueno, eso lo han ido recortando con una serie de recortes, ¿no? O sea, una serie han ido cargándose de derechos que estos trabajadores precarios y parados percibían. Es decir, que tú podías percibir durante 6 meses una prestación mientras no encontrabas trabajo. Eso lo han ido recortando, ¿no? Y lo han ido poniendo cada vez más difícil. Pero no solamente eso, sino que incluso te obligan, si tú, por ejemplo, estás como trabajador en paro, estás en las bolsas de trabajo que gestiona el Estado y te llaman, tú estás cobrando una prestación social todos los meses, pongamos 700 euros, 800 euros, y a ti te llama la agencia de empleo estatal, pública, para que vayas a trabajar, pues yo que sé, al sector de la logística para 4 días. Y vas a trabajar esta semana de día, y la siguiente de tarde y la siguiente de noche. Y vas a hacer 10 horas al día. Y vas a cobrar lo mínimo. Si tú te niegas, si tú, por ejemplo, eres soldador o calderero o pailero, o tubero o electricista, es decir, que tú tienes un oficio cualificado y tú optas por seguir trabajando en tu oficio, que es el que tú conoces, el que has practicado siempre, por el que eres especialista, y te niegas a aceptar a que te manden a la logística a cargar paquetes 20 kilos al día continuamente durante un día entero, la espalda y tal, bueno, pues te quitan las prestaciones, ¿no? O sea, entonces hay una contra los parados, ¿no? Entonces la pobreza es muy importante porque mucha gente acepta este tipo de trabajos precarios, mal pagados, condiciones de trabajo infrahumanas, donde mucha gente se enferma, donde mucha gente se lastima, pero lo acepta porque tiene que pagar el alquiler, porque tiene que dar de comer a sus hijos, porque está sobreviviendo, la gente está sobreviviendo como puede. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos elementos, porque el hartazgo y la explosión social que se está viendo en Francia
es debido a todo esto también, ¿no? A todo esto que la gente no aguanta más, ¿no? No aguanta más de que haya que la gran burguesía con Macron, que Macron es un títere, es un títere de la gran burguesía, del capital. Macron hace lo que le manda el capital, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay este hartazgo, pero aunque el otro día hayamos salido 1 millón de personas a la calle, todavía falta que salgan más, porque con 1 millón no es suficiente. Lo que a nosotros nos interesa es conseguir bloquear el país. Tenemos que bloquear la economía. Bloquear la economía supone autoorganización en las empresas y fuera también de las empresas, ¿no? Porque siempre lo conducimos al ámbito laboral. No, no, es que hay mucha gente que está sin trabajo que también está fuera de las empresas, ¿no? Y también hay pequeños comerciantes que ya no soportan más las presiones fiscales que les están imponiendo y también salen a la calle. Y Ahora bueno, bien, disculpe, en el mayo del 68 se produjo la unidad en la acción entre los estudiantes y los obreros, ¿no? Entre el movimiento estudiantil y el clase obrera. Eh, Hoy día, esa unidad, ¿en qué nivel está? está muy alta. Está muy alta y no es de este movimiento reciente. Ya es algo que ya se viene produciendo desde el 2016, 2018, 2023, ¿no? Las diferentes huelgas y diferentes movimientos, movilizaciones, la juventud sale a la calle. Pero este año concretamente, en esa convergencia de luchas entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, se ha ido acentuando más. Y eso es importante, porque no estamos hablando de corporatismo. Aquí estamos hablando de luchas intergeneracionales e interprofesionales e intersectoriales. Es decir, aquí todo el mundo se tiene que meterse en la batalla, ¿no? Porque todo el mundo está afectado, está golpeado por esta política. Y entonces lo que se ha podido ver concretamente el 10 de septiembre y el 18 de septiembre es una convergencia de luchas muy interesante, muy importante entre la juventud y los trabajadores. Concretamente, en la ciudad donde yo estoy, en la ciudad portuaria de Saint-Nazaire, el 10 de septiembre los estudiantes salieron a las 7 de la mañana del instituto con sus profesores, habían confeccionado una pancarta, una banderola, y salieron del instituto para juntarse con los ferroviarios que estaban bloqueando la estación de tren. Bueno, que hay aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia entre el instituto y la estación. Cuando ellos salen, la policía los estaba esperando, los golpearon, los gasearon, les arrancaron la pancarta, en fin. Esto pasó el 10 de septiembre. El 18 de septiembre, es decir, hace 2 días, la militancia de la CGT y de otros sindicatos, de SUD y de, bueno, los profesores también, fueron preveyendo de que iba a haber esa represión, de nuevo se iba a producir esa represión contra los estudiantes. Militancia de la CGT se fue para el instituto temprano por la mañana para proteger a los estudiantes. Y entonces los estudiantes salieron del instituto con su pancarta, con sus instrumentos, que también llevaban instrumentos de música y tal, salieron protegidos por cordones de militantes sindicales del puerto, del metal, en fin, de la enseñanza, en fin, de diferentes sectores, del sanitarios y tal. Claro, la policía al ver tal reacción, no se lo esperaban y no cargaron, ¿no? No cargaron porque la gente estaba muy decidida en proteger a estos chavales, ¿no? Digamos que es un ejemplo de cómo entre estudiantes, entre juventud y entre trabajadores, esa unidad es esencial, es capital, es esencial. Es la única manera, la unidad de acción, la organización en los centros de enseñanza, como en las fábricas, como en las empresas,
como en los hospitales, es esencial. Hasta los bomberos se pusieron en huelga, ¿no? O sea, aquí se ha puesto en huelga todo el mundo. Pero también hubo mucha gente, que cabe recalcarlo, porque no todo es de color de rojo, cabe recalcar también que hay muchos sectores o hay muchas empresas que no salieron, porque no están preparadas todavía para salir, porque cunde el miedo todavía, porque hay que ir de zapa. Los medios de comunicación están comprados por varios oligarcas, ¿no? Entre ellos Bolloré, que es un tipo de extrema derecha, ultracatólico, que tiene posesiones en las antiguas colonias africanas, controla puertos, controla ferrocarril en África y tal. Bueno, el cacao. Bueno, este tipo se ha comprado varios medios de comunicación franceses, entre ellos cadenas de televisión privada que están en información en continua, que son auténticas cadenas reaccionarias, puro fascismo, ¿no? Claro, entonces esto también penetra en los hogares. Esto también penetra en los hogares, el discurso fascista, el discurso individualista, el discurso de arremeter contra el movimiento obrero, de arremeter contra el sindicato, contra todo lo que sea rojo. Pues son bombardeos ideológicos, pero no solamente ellos, no solamente las cadenas privadas, porque la radio y la televisión pública francesas, que están controladas por Macron y por lo tanto por la gran burguesía, también desarrollan toda una campaña de propaganda continua para tratar de dividir e impedir que la gente salga a la calle. Ahora, una consulta. En general, en Europa, cuando esta crisis se hace más evidente, aparece justamente lo que usted decía, el discurso fascista, que le echa la culpa a los migrantes de todos los males, ¿cierto? En el actual contexto de alzamiento, de protesta, ¿los trabajadores migrantes están también incorporados a la lucha? ¿Son Sí, por parte de la supuesto. sociedad? Sí, sí, sí. Por supuesto que sí, porque los migrantes son clase trabajadora, forman Claro. parte de la clase trabajadora, forman parte del movimiento obrero también. Aquí en Francia hay inmigrantes de segunda, tercera, cuarta generación, gente aquí, que los abuelos vinieron a trabajar a la Renault o a las minas de carbón en el norte de Francia, en fin, son gente integrada, gente que están, que son militantes también, hay muchos que son militantes sindicales, y luego también hay mucho trabajador recién llegado o que llevan pocos años aquí, inmigrantes, que son trabajadores indocumentados, sin papeles, que trabajan en los sectores, sobre todo de la construcción, de la hostelería también, de los restaurantes, de la recogida de basuras y tal, que estos trabajadores son víctimas de este sistema capitalista, porque claro, los utilizan como mano de obra barata, con la amenaza de devolverlos a su país si abren la boca, ¿no? Aquí en Francia, desde el año 2008, concretamente, han habido muchas luchas organizados con el CESTE. Eso lo podréis vosotros verificar en internet y buscando, porque son huelgas interesantes, huelgas que han permitido a regularizar a varios miles de trabajadores que estaban indocumentados, ¿no? Trabajadores que vienen sobre todo de los países africanos, de Mali, de Burkina Faso, de Senegal, de Mauritania, de antiguas colonias, además, donde justamente Bolloré y el imperialismo francés han ido pillando, han ido robando, saqueando las riquezas de esos países, ¿no? Muchos trabajadores son oriundos de esos países,
llegaron hace pocos años y siguen llegando unos cuantos todavía, y están trabajando en esos sectores difíciles, ¿no? Donde es muy difícil, son condiciones de trabajo infrahumanas y bueno, entonces ha habido huelgas y huelgas victoriosas, apoyadas y organizadas con la CGT para que se regularicen esos trabajadores, ¿no? Claro, en estos días, en estas movilizaciones, a estos trabajadores, digamos, empresas o en el contexto de estos días no van a aparecer, por supuesto, no van a hacer huelga. Es muy peligroso para ellos ponerse en huelga, ¿no? Pero lo que sí que se ha visto en las manifestaciones es que algunos han ido a las manifestaciones en bloque, ¿no? Protegidos por la CGT también, ¿no? Eso se da, eso se ha dado. Y no, el fascismo aquí, con el Frente Nacional, ahora se llama Reagrupamiento Nacional, liderado por Marine Le Pen y su delfín, que se llama Joan Bardella, ellos tratan el fascismo de dividir a la clase trabajadora, y hay que reconocer que 50% de la clase trabajadora vota a las ideas de Le Pen. 50%. Es algo grave y peligroso. ¿Por qué? Pues porque, como os lo comentaba, ¿no? Los medios de comunicación están participando de toda esa dinámica de propaganda, de lucha ideológica para enfrentar a los trabajadores, y los empresarios y las grandes empresas también se están activando en esa división, ¿no? Ahí la importancia dentro de la empresa de que el sindicato de clase sepa no solamente organizar a esos trabajadores, sino a los trabajadores franceses, a los trabajadores de aquí, de que han siempre estado aquí, de que el enemigo no es el inmigrante, el enemigo es el fascismo y el capital. Entonces, un trabajo continuo de lucha ideológica, de pelea continua, ¿no? Y ese trabajo se desarrolla, pero es en condiciones muy difíciles por todo lo que os comenté antes, ¿no? Pero se lleva. Ahora bien, anteriormente usted señalaba que hubo mucha represión y más o menos mil militantes sindicales que fueron procesados, despedidos. ¿Existe prisión política en Francia? ¿Prisión? ¿Sí? ¿O ¿Presos ¿A cárcel te políticos? refieres? ¿Presos políticos Presos existen en políticos. Francia? Vamos a ver. Los encausados, los militantes sindicales encausados fueron en el 2023. Aquí lo que hay, aquí se han detenido a militantes sindicales y a dirigentes sindicales de la CGT solamente por sacar un comunicado de apoyo a Palestina. Concretamente, el año pasado, el secretario general de la CGT del Departamento del Norte, que es la región, el departamento es como la provincia, ¿no? Que está en la zona de Lille, que fronteriza con Bélgica, fue detenido a las 6 de la mañana dentro de su casa por policías enmascarados, como si fuera una acción antiterrorista, apuntándole con la pistola, lo llevaron esposado, por el mero hecho de haber sacado 24 horas antes un llamamiento a una manifestación para apoyar, o sea, para denunciar el genocidio que se estaba desarrollando en Gaza. Por ese mero hecho, por ese mero llamamiento, se le atribuyó ¿cómo se dice? Se le acusó de apología del terrorismo. Bueno, estuvo 6 horas en comisaría y ante la presión social tuvo que salir a la calle. Lo soltaron
y bueno, luego llegó juicio, pero no lo metieron en la cárcel, ¿no? Pero sí, hay métodos de depresión. Hay, hay, hay gente que ha ido a la cárcel, que está en la cárcel hoy en día, que son gente que ha participado en acciones, en bloqueos, en luchas, en enfrentamientos con la policía en estos días. Hay gente que ha ingresado en prisión. Concretamente, el 18 de septiembre han habido más de 300 detenidos. Más de 300 detenidos en toda Francia. De esos 300 detenidos, la inmensa mayoría han sido liberados. Pasaron por comisaría y al cabo de unas horas los soltaron, sin acusación ni sin... Porque claro, no tienen pruebas, tampoco no pueden... Agarran a la gente en las manifestaciones para meter miedo, ¿no? En cambio, hay unas cuantas personas que sí que han sido encarceladas, pues porque les agarraron, tienen vídeos tirando piedras o algún cóctel molotov o alguna cosa así, y entonces sí que... Bueno, esto sí que esta represión va en aumento. Solamente deciros que para el 18 de septiembre el Ministerio del Interior movilizó en Francia a 80.000 efectivos disturbios, tanto de la Gendarmería como de la Policía Nacional. 80.000 efectivos. Y desplegaron 24 blindados. 24 blindados, que aquí se llaman los Centauro, que son como unos todoterreno que tienen capacidad de transportar a 10 gendarmes, que pueden disparar desde dentro, pueden con cámaras, pueden detectar cualquier movimiento exterior. En fin, son equipos sofisticados que se están utilizando en las colonias de Nueva Caledonia, en Kanaki, en el Pacífico Sur, que es colonia francesa. Bueno, pues la han estado ahora utilizando estos días en el 18 en París y en otras ciudades, ¿no? Los Centauro, ¿no? Y a nivel de drones, la Gendarmería desplegó como 600 drones y la policía unos 500 drones. Drones que desde el aire pues van observando los movimientos de la manifestación y de la gente, ¿no? Con cámaras, por supuesto, como si estuviéramos en Ucrania, ¿no? O sea, ya te observan desde el aire, nosotros los vemos y bueno, esto es el nuevo método de control que se está ejerciendo aquí. Y claro, sí, dime. Lo que tú describes con los 80.000 efectivos, con los drones, con Centauro, todo eso, es lo que aquí definimos como tácticas contrainsurgentes. Y con esta represión que viven los trabajadores, qué sé yo, por parte de la policía, es la ejecución del concepto de enemigo interno, que también se da en Francia, estas políticas contrainsurgentes, porque es militarizar la ciudad, ¿cierto? Se está dando. Y al final de Se está cuentas, dando. las Fuerzas Armadas, lejos de prepararse para la guerra externa, se preparan para la guerra interna. Sí, y no solamente se está dando ya desde los chalecos amarillos, esto se ha ido implementando con el paso del tiempo y sobre todo con las huelgas del 2023, con la huelga general de 2023, que como os comentaba duró varios meses, ahí se vieron desbordados porque había 3,5 millones de trabajadores en la calle, con muchas empresas bloqueadas, con muchas carreteras cortadas, en fin, entonces claro, ellos prevén, a medida que van implementando esas políticas de recortes presupuestarios y que va impactando todavía más en la población, ellos también toman la temperatura y de la reacción de la gente, ¿no? Y ven que este hartazgo está explotando, ¿no? O sea, ya está realmente, la gente está moviéndose, se está autoorganizando, entonces, claro, ellos van a implementar todas esas políticas, esa doctrina de represión, que incluso
que incluso, mira, la organización, los sindicatos de clase, me refiero, los sindicatos de clase, con la CGT, SUD, la FSU, tenemos nuestros propios servicios de orden, ¿no? Es decir, las manifestaciones, esto es histórico, esto viene desde antes de la Segunda Guerra Mundial, esto viene de la época de antes del Frente Popular, de 1934, ¿no? La CGT, como organización en aquellos años, organización potente, tenía su propio servicio de orden armado en aquella época. El servicio de orden está compuesto por militantes de los diferentes sectores profesionales, del metal, de químicas, de agroalimentaria, de la enseñanza. Ellos constituyen sus propios servicios de orden que van a proteger, cuyo objetivo es, y mandato, es proteger la manifestación de la agresión policial. Esto, curiosamente, está normalizado en Francia desde siempre, y sobre todo desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya desde los años 45, 46, los años siguientes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la CGT entonces tenía 6 millones de afiliados, y un servicio de orden muy potente, ¿no? Y bueno, y hoy en día el servicio de orden protege la manifestación, pero de unos años hemos estado observando cómo, a medida que va pasando el tiempo, la represión no solamente contra los manifestantes, pero también se ceban contra el servicio de orden de la CGT. De una manera bestial. Atacan deliberadamente los antidisturbios, atacan deliberadamente, hay vídeos que lo atestiguan, directamente al servicio de orden de la CGT, que está ahí para proteger la manifestación. Entonces, para reventar las manifestaciones, ellos tratan de golpear al sector más combativo del movimiento obrero, ¿no? Y esto, hago ahí un enlace con lo que tú comentabas de las políticas de contrainsurgencia. Efectivamente, aquí lo que el poder no es de que la clase obrera se autoorganice y que la clase obrera disponga de sus propios medios de autodefensa. Y eso trata de cargárselo como puedan, generando ese tipo de actitudes y de cargas bestiales, ¿no? Un dato con el tema de la represión. Y luego me voy a tener que marchar porque ando corto de tiempo, pero el gobierno hizo un pedido hace pocos meses de 50 millones de euros de granadas lacrimógenas, de granadas ensordecedoras y de otro tipo de granadas que pueden amputar pies o manos, ¿no? Esto salió hace poco, esa información, y eso, bueno, es también una prueba de cómo el Estado, como Macron, como el capital, están viendo de que esto está subiendo cada vez más, ¿no? La gente se está movilizando cada vez más. Entonces ellos van preparando, van implementando también, van reforzando esa política de represión. Pero incluso en sus propias filas, me refiero en las filas de las fuerzas policiales, hay también división. Porque ya se han alzado algunas voces dentro de la gendarmería o dentro de la policía que ellos no están de acuerdo con esta política represiva porque ellos se reivindican estas voces, ¿no? Que son minoritarias, pero se han reivindicado como nosotros somos agentes republicanos, el orden republicano, respetar a la república, es decir, no podemos caer en actitudes fascistas y tal. Bueno, son voces minoritarias, pero es un índice también de que incluso dentro de sus propias filas no tienen todo ganado. Aunque los resultados electorales
en las elecciones legislativas o presidenciales, concretamente en las presidenciales, se supo que la influencia del partido fascista de Le Pen, del reagrupamiento nacional, en las filas de lo que son las fuerzas policiales, alcanza un 60%. La influencia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que hay un 40% que no se alinea a esta política, ¿no? Fascista, ¿no? Pero, ¿quién sabe qué pasa? Pero son datos que hay que ir observando y midiendo con el paso del tiempo, a ver qué es lo que sucederá en los próximos días, en las próximas semanas. Y para terminar, yo lo que quisiera añadir es de que qué va a pasar ahora con la lucha, si se va a proseguir o no. Bueno, hay una dinámica que existe. Después del 18, ayer se reunió la intersindical. La intersindical son el conjunto de las centrales sindicales para ver qué se decide hacer en los siguientes días. Bueno, las bases están por seguir la movilización, cueste lo que cueste, y seguir aunando fuerzas. La CGT también, pero lo que sucede es que los sindicatos reformistas próximos al Partido Socialista, el sindicato cristiano, la CFTC, que es un sindicato cristiano que tiene relativa fuerza en algunos sectores, el sindicato de cuadros, bueno, centrales sindicales reformistas que siempre han estado pactando con el gobierno y siempre se han ido cargando las huelgas en el pasado, son los primeros que siempre se han desmovilizado. Estos han tratado de bloquear el que se pudiera fijar una fecha próxima. Las bases, todo el mundo está pidiendo de que haya una fecha de huelga, una convocatoria de huelga para la semana que viene. Entonces, finalmente, la intersindical ha decidido, y la CGT se ha tenido que plegar a eso, a que se le da hasta el miércoles al nuevo primer ministro Lecornu, para que responda ante las reivindicaciones. Y a partir de ahí se decidirá una fecha. Bueno, eso no se puede aceptar. Es decir, habría que convocar una fecha del 18 y seguir movilizando. Esto, ahí, como siempre, dentro del movimiento obrero tenéis ahí centrales sindicales que van a tratar de sabotear, de frenar la lucha, de minimizarla y de desmovilizar. Y ahí está el enfrentamiento que se está dando hoy en día también entre organizaciones sindicales. Muy bien, compañero. Le agradezco en el alma su paciencia, su voluntad por tan tempranamente conversar de temas tan complejos y esperar que a la clase trabajadora francesa siga con los combates, pare todos los ajustes y que bueno, y que se responda en forma contundente a tanta represión. Nosotros acá en Chile la represión es diaria y es histórica, ¿no? Con el término de la dictadura de Pinochet, que es un término formal, la represión no ha parado. A pesar de Yo que puedan quisiera, decir... ¿Mm? Sí, dígame. agradezco tus palabras y yo quisiera transmitir en nombre de varios militantes de la CGT que me lo han dicho también, que lo han comentado, y también de la Unión para la Reconstrucción Comunista, todo nuestro apoyo a los presos políticos mapuches, al comandante Ramiro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y en fin, a todos estos compañeros y compañeras que siguen en pie de lucha, que no se rinden, que no bajan la guardia y que están luchando por un Chile libre, no solamente del fascismo, sino también del imperialismo. Muchas gracias. Solo decir que en Chile existen 140 presos políticos, en su mayoría mapuche, compañeros anarquistas, y también, como en el caso de Ramiro y de Mauricio Villarroel, que vienen
del tiempo de la dictadura. Actualmente hay compañeros como Francisco Solar, condenado a 80 años de prisión, Ramiro a 25, Héctor Yaitul, vocero de la CAM, a 25 años. Hay compañeros mapuches que están arriesgando cadena perpetua. Otro caso también de un compañero mapuche que está arriesgando 100 años de cárcel. Y actualmente Boric se siente orgulloso de haber promulgado una nueva ley antiterrorista que es peor que la que tenía Pinochet, y también es causa de orgullo de Boric de haber creado el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, claro, la represión acá en Chile es horrible. Los 500 casos de personas víctimas de trauma ocular durante el estallido social del 2019 está totalmente impune. Y todos los crímenes cometidos en el estallido también. Es una impunidad, pero evidente. Pero bueno, eso es parte de la historia, es parte de la lucha de clase y grafica cómo son las clases dominantes en todos los países, cómo es el sistema capitalista en todas partes. Eh, a través de esta entrevista mandamos un fuerte saludo y apoyo a todos los presos políticos del mundo, a los presos revolucionarios en España, en Paraguay, a Carmen Villalba, a Omar Carpo Verde, que está preso en Ecuador, que fue torturado hace unas horas, a Gabriela Gallardo, eh, a todos los presos que luchan por un mundo mejor y contra esta barbarie. ¿Ya? Alguien dijo por ahí que la contradicción es socialismo o barbarie, y por Dios que tiene razón. Eh, esperamos que podamos encontrarnos nuevamente. Me quedaron un montón de preguntas sobre el fascismo, cómo se construye una política antifascista, el mundo, el nuevo orden imperialista, el imperialismo mismo, qué pasa en Nepal, qué pasa en Europa con toda la clase trabajadora. Hay un montón de temas, qué pasa con el movimiento comunista internacional, y esos temas me gustaría poder conversarlo con ustedes y también con otros compañeros para ir viendo por qué lado la enfilamos, ¿eh? Entre todos. Está bien. Nos tenéis aquí para lo que sea. Podéis contar con nosotros. Y un abrazo, un saludo a todos y a todas. Y nada más que a seguir la lucha, que no nos queda otra. Hay que seguir luchando y ganando. Muchas gracias a usted, compañero. Saludos a Un todos. abrazo. Hasta Chao, pronto. chao.